Bueno, muy buenos días a todo el mundo. Gracias por venir. Vamos a seguir de la misma manera que ayer con una enseñanza colectiva. Y bueno, a través de conversación y debate vamos a enseñarnos cómo el diseño promocional de los huertos. Y bueno, comenzamos por una discusión de varios elementos de diseño. Y comenzamos con uno de los elementos más importantes, orientación. Orientación al sol. Y quiero decir que una de las razones principales de hacer esta forma de enseñanza y aprendizaje es que normalmente un grupo, bueno, casi siempre, un grupo como así, el grupo tiene más conocimientos que un formador, una formadora. Y esto en este caso es seguro. Y por eso está bien si todo el mundo participa y enseña a los otros. Por eso estamos haciéndolo. Bueno, soy un tipo vago, además, y implica menos trabajo para mí. Entonces, orientación. ¿Quién quiere explicar la importancia de orientación y qué significa al respecto a un huerto? Okay. Bueno, uno de los factores principales en la orientación es que reciban el mayor número de horas de sol posible. Si lo que queremos es acumular energía a través de las plantas, tenemos que buscar una dirección que, por ejemplo, esté ubicada hacia el sur, de forma que reciba la mayor cantidad de sol posible. Y luego también implica la disposición, porque si este es el sur y pones las líneas así, a lo mejor las de delante te están tapando las de detrás, las líneas de cultivo, o sea que también implica una orientación en vez de en vertical, digamos, sería en horizontal para que reciba el mayor sol posible. Brutal. ¿Y cómo está el arco del sol durante el día? Claro, no solo durante el día, porque a lo largo del año varía la órbita solar. La órbita solar describe una elipse, digamos, más amplia en verano y más corta en invierno. Entonces, al recibir una menor cantidad de luz y el punto solar está más bajo, las sombras que se proyectan son mayores. Entonces hay que tener mucho cuidado de que los elementos que tengas en el huerto, paredes, muros, árboles, no les estén quitando sol a las plantas, sobre todo si quieres tener cultivos de invierno. Guay. Nos damos esto en cuenta cuando estamos en el huerto mirando al sitio. ¿Y de dónde viene el sol por la mañana? ¿En cuál dirección viene? Bueno, pues sale aproximadamente por el este. ¿Y de dónde sale? Por el oeste. Bueno, se pone por el oeste. Sí, se pone. Esto, bueno, parece obvio, pero no es poca cosa. Y hay muchos cambios en el mundo natural, en la naturaleza, pero esta cosa fija es muy importante para nosotros, que de acordarnos de dónde viene y de dónde se pone el sol, y que en el verano el arco está mucho más arriba en el cielo y en el invierno mucho más abajo. ¿Vale? Genial. Luis, ¿hay un viento dominante o típico en este sitio? Norte. Norte. Y noroeste a veces. A veces. Okay. Fuerte, muy fuerte. Sí. Vale, pues ayer hablamos del viento y los temas vinculados con el viento. Cuando vamos al huerto, vamos a mirar dónde está el noreste y cómo podemos tratar este problema de viento frío. Sí. Pendiente. Cuando hay un pendiente en un huerto, Me gustaría añadir algo a lo del antes, Sí. del sol. ¿Puedo? Un instante. Sí, no, por favor. En nuestra latitud, la inclinación en invierno es 30 grados, tiene el sol. Con lo que una pared de 2 metros de altura te proyectaría sombra y mataría prácticamente
4 metros de distancia. Eso es importante tenerlo en cuenta. En invierno cada metro proyecta 2 metros más o menos de sombra. Y en verano, en nuestro caso, conviene sombrear. Hay una temperatura y una cantidad de luminosidad a partir de las cuales las plantas tienden a reducir su actividad biológica. Entonces aquí, en estas latitudes, a lo mejor no tanto en la Cabrera, pero en cuanto bajamos un poco, puede convenir sombrear para que aumente el bienestar, digamos, de las plantas. Entonces llega la pendiente del sol con 70 grados, que es muy vertical, y las abrasa. Gracias por decirlo. Y cuando estamos ahí en el huerto, miramos a las vallas y muros, con eso en cuenta. Y también, sí, con pendiente, ¿cuáles son unos de los efectos de un pendiente en un huerto? El suelo puede ser. ¿Y en qué sentido? Pues que con el riego, la lluvia y demás, el suelo tiende a perderse hacia abajo. Okay. Entonces, guay. Entonces, abajo del pendiente hay más suelo o buen suelo también. Y al respecto de agua, ¿qué pasa? Es que se va hacia abajo. Okay. Muy bien. Y en general, en este caso, que con la gravedad el agua está bajando, ¿qué significa para nuestros huertos si pensamos en los principios de la permacultura? ¿Cómo queremos aplicar los principios a este hecho de que el agua baja? Se podrían poner los cultivos que necesitan más agua abajo y los que necesitan más arriba. Eso es, ya. Y vamos a ver con la espiral de aromáticos que vamos a construir, que queremos poner las plantas que requieren menos agua más arriba porque es más seco ahí, y al revés, los que quieren más agua más abajo. Y como así podemos ahorrar energía, nuestra energía, también energía, bueno, de fuentes de petróleo si necesitamos bombear a un sitio no apto, no adecuado. Y también si hacemos esta cosa de posición adecuada, el sistema puede ser autorregulación, mucho más que si ponemos cosas en posiciones no adecuadas. Y bueno, también queremos captar y guardar energía. Entonces, si hay un pendiente, y en casi cada sitio hay un pendiente, aún pequeño, pero significa que cuando está lloviendo, aun si hay un grado de 1%, el agua está bajando. Y vamos a ver técnicas para captar y guardar esta forma de energía en nuestro huerto. Y realmente nuestro objetivo es guardar la cantidad más alta de agua que podemos antes de salir de nuestro sitio. Eso es un objetivo principal. Y el mismo con energía solar, que queremos captar y guardarlo lo más posible a través de varias técnicas que vamos a tratar. ¿Y qué más? Distancia y zonas. Seguro que alguien sabe del tema de zonas en el diseño de permacultura. ¿Cuáles son las zonas? Bueno, yo os lo puedo contar. A ver si lo explico bien. O sea, en permacultura en función del tiempo que pasamos en determinadas zonas o de lo que vamos a hacer en ellas, ¿no? Y de cómo están situadas en función principalmente de la persona. Es que claro, también depende de autores, ¿no? Pues la persona forma parte de esas zonas, seríamos la zona como 00, y a partir de ahí pues dónde nos estamos desplazando y qué necesidades tenemos para diseñar nuestro huerto. Si por ejemplo vamos a diseñar, vamos a hacer pues aromáticas o algo que vamos a utilizar en la cocina, pues empezaríamos con la zona 1, ¿no? Y a partir de ahí
Pues la zona 2 sería a lo mejor una zona de frutales o del huerto, una zona 3 una zona más de producción, ya depende de los espacios más grandes, ¿no? Entonces, o sea, en permacultura es una de las técnicas de diseño de cómo vamos a situar o localizar esos espacios dentro de nuestro terreno, ¿no? De nuestro sistema. No sé si lo he explicado más o menos. Muy bien, sí, perfecto. Y como dijo ella, que en la permacultura social, la zona 0 es tú mismo. Y la casa es zona 0. Y por ejemplo, la cocina, la huerta de la cocina está en zona 1, porque es la más. Y etcétera, hasta la zona 5. Pero no significa que es... Bueno, pensamos en círculos concéntricos, pero realmente casi nunca son círculos concéntricos. Es simplemente una herramienta para visualizar dónde queremos meter los elementos en un sistema. Generalmente una zona 5 ya sería un espacio más natural, ¿no? Un ecosistema natural del que estamos recibiendo y dando si lo estamos cuidando bien, ¿no? Y hay un intercambio de energía. Entre esas zonas también, pues lo interesante es que las diseñemos de forma que estén interconectadas y que no haya barreras, ¿no? Que no, cuando dibujamos parece que es la 1 o la 2 y ponemos como la rayita, pero la rayita no tiene que ser una barrera, sino que tiene que ser ese espacio que hablábamos de alta diversidad, de confluencia de dos zonas. Bueno. Hay un buen dicho que viene de China, que el mejor abono es la sombra del jardinero. O también el mejor sitio para un huerto está fuera de la ventana de la cocina. Pero los dos significan que la atención que podemos meter en nuestros huertos, en nuestras plantas, significa que vamos a cuidarlas mejor. Y cuando prestamos más atención, recibimos más producción o resultados. Pero, entonces, en principio, está bien poner una huerta de la cocina lo más cerca de la cocina posible, con las cosas que vas a cosechar diariamente o a menudo. Y las cosas como, calabazas, que, vas a cosechar una vez al año, lo más lejos, para evitar muchas idas y vueltas, ¿vale? Pero, depende en tu sitio, porque quizás aquí no nos conviene tener un huerto, o no se puede poner la huerta justo al lado de la cocina. Entonces, es simplemente pensamos en la realidad del sitio y lo que queremos lograr, cuáles son los objetivos y principios de diseño, y hacemos un diseño basado en la realidad del sitio. Alfredo, una pregunta. ¿La permacultura se rige un poco como la biodinámica? ¿Tiene algún tipo de calendario o no? No, de hecho, no. Pero está bien si quieres explicar el calendario biodinámico. No lo conozco mucho, pero estoy también aprendiendo el tema de la biodinámica, por eso digo, si no tiene ninguna relación la permacultura, no tiene un calendario anual, ¿no? Con cuándo plantar, cuándo trasplantar, cuándo semillar, nada de eso. No. Porque depende, la permacultura es como hablamos ayer, un sistema de diseño y hay esos principios, pero las técnicas y la práctica dependen mucho en el sitio, el clima y tal. Y no sé, tengo mis dudas sobre el biodinamismo. Creo que es muy guay por un lado y probablemente tiene mucho sentido de que hay un calendario para saber cuándo sembrar, cuándo cosechar y tal. De vez en cuando me pregunto si es más que nada, no sé, pero quizás más que nada lo que se hace es que si practica la jardinería a través de biodinamismo, tiene que prestar mucha atención a tus plantas. Y quizás esto más que nada
Por eso hay buenos resultados. O quizás también hay esa idea de que si sembramos cosas según los ciclos de la luna, creo que seguro que hay algo ahí, que hay energías subiendo y bajando y como las serían en los árboles. Y si seguimos esto, probablemente tiene mucho sentido. Pero hay maestros jardineros que dicen que no funciona, que han practicado por años y años haciendo experimentos, sembrando según el calendario y no hay ninguna diferencia. Otros maestros diciendo que sí, he conseguido muchos buenos resultados. Entonces, microclima. ¿Qué es? Bueno, todo el mundo sabe lo que es nuestro clima, pero ¿qué significa microclima? Es una variación del clima general. Es un clima general que tiene sus estaciones particulares. Sí. Aún ¿cuál es el tamaño de un microclima? O qué producen qué influyen microclimas? ¿Cuáles factores? Vientos, agua, temperaturas. La vegetación. Vegetación. Sombra. Efecto borde. ¿Qué pasa si ponemos piedras alrededor de un huerto? ¿Cuál es el efecto de piedras en un huerto? Te puedes tropezar. Te puedes tropezar. ¿Y hay otro efecto o eso es? Depende cómo las pongas. Si depende cómo las pongas, también puede ser una cobertura. Protegen de la radiación solar, por ejemplo. Entonces suelen crecer cosas alrededor de las piedras. Alguien estaba hablando de Sepp Holzer, un permacultor que se llama Sepp Holzer. ¿Quién? ¿No? Es quien hace todo, o sea, todos los sistemas de agua, ¿no? Y cambia de ecosistema solo por generar, como en la cual de esta cámara en Portugal, ¿no? O sea que con generar solo un espacio de agua ya estás creando un microclima. Pero bueno, también lo puede crear una hoja o sea que el microclima, yo creo, más allá del clima global, ¿no? Puedes crearlo a diferentes escalas y en cuanto generamos algo diferente o nosotros mismos también podemos influir, ¿no? En que algo cambie, una gota de rocío, una sombra, más seco, una temperatura más alta. Sí. Si cubrimos un cultivo, ya estás creando microclimas y luego ya depende, ¿no? De las escalas que hables. Sí, esto. El microclima también lo cambias incluso en la habitación. Las plantas en casa, si cambias de sitio, hay plantas que agradecen el lugar. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces con cagar una planta, no la voy a poner. Y ves que no tira, y de repente la cambias a otro lado y he encontrado un bienestar, ¿no? Por lo cual la escala es tan pequeña a veces que puedes, sobre todo de la humedad. Primero hay un componente que es temperatura, lógicamente, pero la humedad es básica. Entonces a lo mejor mantener la humedad en determinados momentos o conservarla más tiempo o menos humedad, depende de lo que necesite la planta, claro. Es un cactus, pues a lo mejor, no, es que el cactus, por ejemplo, yo vivo en una montaña y me encantan los cactus, entonces se me han muerto 3 palmeras, pero claro, aquí una palmera a 1200 metros no puede ser. Entonces es un elemento también importante, ¿no? Estudiar ese tipo de... Sí. Y, por ejemplo, como Sepp Holzer hace en su finca en Austria, que está a un... sí. Sí. Sí, bueno, eso es el agricultor rebelde, si lo queréis ver en internet, vamos. Es muy bonito, es una finca en los Alpes. Entonces se tiene desde 900 metros hasta 1400. Y bueno, pues pensando que esas altitudes no puedes cultivar sobre una base de original, bueno, no original, sino puesta por el nombre de repoblación de cedros y de abetos,
lo que hace es aterrazar todo el terreno y ha puesto una repoblación de maderas nobles, que son frutales. Y dentro de los frutales ha ido poniendo huerta y lagos, ¿no? Todo estado, ¿no? Sí. Bueno, pues yo lo he visto más que la película, él lo ha visto. Lo puedes contar tú mejor que yo. A mí me emocionó porque yo vivo en la sierra a 1200 y claro, empieza el documental con una campanilla estupenda y los cerdos abriendo la senda. Entonces es interesante, todo es posible, ¿no? Y él acaba diciendo que incluso más de 1400 había cerezas y árboles, simplemente es que la naturaleza estaba buscando otra variedad que se podía, digamos, recoger frutos a 1500 metros sin ningún problema, ¿no? Aún cítricos. Cítricos incluidos, vamos, es increíble. Para que no es la naranja de Valencia, pero vamos. Pero tiene vitamina C. Claro. Todos los días necesitamos vitamina C. Pero no entiendo. Una lectura sería que es posible cultivar en cualquier sitio. Bueno, lo que quiero decir es que en ese sitio ha puesto muchos roques grandes alrededor de sus frutales y también lagos. Entonces, cuando hace sol, el agua y las piedras sirven como masa térmica para guardar el calor. Y esto cambia muchísimo el microclima y como así es posible cultivar cítricos en los Alpes. Y podemos hacer la misma cosa aquí, que si ponemos piedras y agua en el paisaje aquí, va a cambiar el microclima y va a ser posible de cultivar cosas que si no, no podríamos cultivar. ¿Vale? El agua también modera la temperatura muchísimo. Cuando el agua es menos frío y menos caliente. Pero perdona, pero en ese caso, se supone que un principio permacultural es la observación de lugares concretos, Sí. ¿vale? Si yo voy a un sitio, una montaña por ejemplo, y lo que hago en el fondo no es tanto observar el sitio, sino que yo lo que voy es aplico principios generales aprendidos y recogidos en otros lugares. Lo que hago en el fondo es modificar, ¿no? Modificar ese lugar, o sea, ese hábitat. En el fondo no estoy hablando en voz alta, no. Sí, sí. En el fondo no estoy reconociendo, asimilando y comprendiendo el lugar en particular, sino lo que estoy haciendo es aplicar un principio general exitoso que interviene en ese lugar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿alguien? Yo creo que lo que tú no es que modifiques la naturaleza te ha puesto ahí. Tú intentas conseguir una capacidad de sobrevivir en un entorno diferente. Entonces, cuando ves a alguien que puede vivir en condiciones extremas, vamos, como ves en el desierto o cosas así, son capaces de, sabiendo los principios que necesitan para criar plantas o animales, modificar en parte la condición extrema de ese entorno. Pero vamos, eso hasta donde se puede modificar sin tener que intervenir con grandes infraestructuras. Es decir, simplemente el tema del agua de ayer que hablábamos, ¿no? Que es absurdo que llueva tanto y que todos se gasten dinero en traer agua cuando lo que la lluvia se lo lleva. Pues eso está claro, pues, la pregunta es legítimo que alguien quiera comer cítricos en ¿y por qué no sandía? ¿Y por qué no, por qué no chirimoyas? ¿Y por qué no plantas trópicas? ¿Entiendes? Porque cosa voluntaria, digo, a mí me gustan las chirimoyas es que si no, todo el mundo viviríamos en la costa. Y no todo el mundo viviríamos en la costa. La pregunta no sé si la pregunta es ¿por qué no todos los humanos podemos vivir en todo el planeta? Quiere decir, vale, el que le toque una zona súper fértil, súper rica, tendrá que dar otras cosas, pero ¿por qué no podemos recolonizar todos los terrenos para poder sobrevivir de otra manera? Es decir, ¿vale? Lo que ocurre es que a lo mejor la vitamina C no te la da la naranja, te la tiene que dar el cactus o yo qué sé, otro tipo de planta, ¿no? El problema es, yo creo que es un tema de enfoque, ¿no? En ese caso, igual está llevando una semilla de naranja a un sitio que naturalmente no habría brotado, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es, no sé, natural? Yo creo que con la naturaleza se dialoga. Tú vas con tu experiencia, con tus conocimientos, y yo dudo que crezcan cítricos en los Alpes. Porque llegarás con la intención de hacerlo y podrás conseguir que en un sitio tengas una arbolada. ¿Vas a comer naranjas? ¿Cuánta una cada 5 años? Pues claro, luego también es cuestión de que haya un rendimiento entre el trabajo, la tierra y la planta que estás poniendo.
Entonces, yo creo que se puede modificar hasta donde cada uno establezca que es legítimo utilizar energías pesadas. O sea, la fuerza del trabajo y la relación entre el ser humano y la tierra te permite un margen de flexibilidad inmenso. La fuerza del trabajo y la fuerza del alma. O sea, la relación que luego estableces con el medio natural en una dimensión distinta a la física. Y ahí, a dialogar hasta donde llegues, como una relación de pareja. Bueno, es un diálogo un poco asimétrico. Es un dar y un tomar, es un dar de tu parte, aprender es de un otro. diálogo un poco asimétrico, ¿no? Porque claro, la capacidad de diálogo de nuestra alma es menor que la tuya. Pero aparte de eso, su tiempo es distinto al tuyo. Temporalidades y espacios. No, es que a lo mejor te saca una variedad. Que muchas veces las variedades de la fruticultura, vamos, es que habíamos hecho toda una otra función al revés. Hay muchas más variedades de fruticultura, muchas más subespecies, es decir, muchas más. Al final no son las mismas semillas. La semilla se acaba modificando y se acaba adaptando. No digo que plantes naranjas, a lo mejor no son naranjas lo que hay que plantar antes, a lo mejor son arándanos o yo qué sé. Exactamente no sé qué fruta es la que plantan allí, pero vamos, yo no recuerdo. No, pero sigo hablando por alta. Supongamos que la demanda sea de ácido cítrico, ¿no? Porque a lo mejor la idea es cómo puedo obtener ácido cítrico en los piñones, no sé, o de las hojas del pino, ¿no? Que tampoco había, aquí tampoco había vetos. En nuestra latitud la mejor manera de tener vitamina C es poner berzas. Tiene prácticamente la misma por peso que la naranja, es cuestión de ver qué necesitas y buscar la planta que te lo da. O sea, hay 1000 recursos y en el conocimiento que tienes y las posibilidades que te da el medio puedes obtener prácticamente todas las vitaminas y todos los principios. Hace falta saber qué planta se da en cada sitio y luego hacer experimentos, pues sí, pero hay experimentos que funcionan y la mayoría de los que se van de la lógica del sentido común no tienen sentido. Yo recuerdo que estuve poniendo algarrobos y durante varios años funcionaron, porque las temperaturas no bajaron de -9 grados. El año que bajó de -9 ya podías haber conseguido que creciera porque había piedras. El día que bajó de -9 la temperatura, a tomar por culo, con perdón. Porque la naturaleza luego cuando llega con sus extremos, y lo mismo cuando sube de 40 que cuando te baja de -10, pues que el chirimoyo no te va a resistir -10. A ver quién es capaz, si no es con invernadero, de tener un chirimoyo aquí. Tenerlo sí, ahora vas a comer de él, esa es otra. Entonces ya es una cuestión de hasta qué punto quieres hacer lujos. Porque la agricultura te permite lujos, pero no son lujos. Y tener cítricos aquí es un lujo que no sé si tiene demasiado sentido como experimento, como estupendo, pero luego la realidad es... Pero el macroclima es muy cabrón y cuando llega fuerte lo arrasa todo. No te decía que el microclima a veces es tan pequeña la escala que sobreviven algunas ejemplares. Entonces a lo mejor tienes 4 naranjos, te sobrevive uno, que en un determinado sitio te sobrevive. Y he tenido -18, o sea, en tercedilla, vamos, que es bastante. En un año, ¿no? Bueno, ya tenéis vuestros deberes. Hay que ver ese vídeo, el agricultor rebelde. ¿No? Sí. Y el tío se llama Sepp, S-E-P-P, Holzer, H-O-L-Z-E-R. Y como dijo Eva, ha hecho un gran obra en Portugal, en un sitio que se llama Tamera, T-A-M-E-R-A. Y acaba de venir desde ahí. Muy interesante. Y bueno, el debate sobre especies autóctonas o no autóctonas también es muy complejo, este debate, y creo que podríamos tener este debate en otro momento porque es complejo. En todo caso, en esta finca de Sepultura en Austria, hay más biodiversidad y más vida y más energía que en 70 hectáreas que he visto que nunca he visto en cualquier sitio en Europa. Es realmente increíble lo que ha hecho. ¿Cuánto tiempo lleva haciéndolo, perdona, en esto? Bueno, creo que tiene 55 años ahí. Fue nacido ahí, creció ahí. So, tiene toda su vida para desarrollar. Sí. Y bueno, acolchado. Bill Mollison, el cofundador de la permacultura, dijo que se puede explicar la permacultura en 3 palabras. Acolchado, acolchado, acolchado. O en inglés, mulch. ¿Qué es esta cosa rara? Mulch, acolchado.
No sea tímido. Mira, seguro que sabes. Sí, lo sabemos todos. Vale, pero seguro que hay varias personas que no saben, no saben todo. Bueno, pues cubrir la tierra con cualquier cosa en realidad, ¿no? Con cualquier sustancia que te permita mantener un poco la temperatura, conservar la humedad, puede ser el carbón, puede ser paja, pues, el carbón, el cartón. ¿El plástico? El plástico te va a aislar, te va a dar mucha humedad debajo. No va a permitir controlar la humedad. Me preguntaba porque se están utilizando mucho ahora, ¿no? Incluso en la agricultura ecológica se está utilizando como acolchado y como para que no una salgan prevención las para hierbas. hierbas, ¿no? Y para matar a lo mejor plagas. Sí. Cosas muy drásticas. Entonces, tenemos plástico, paja, cartones. ¿Hay otras formas de acolchado? Manta térmica. Manta térmica. Okay. Corteza. Sí, y paja también. Y paja, ok. Corteza de pino y la de corteza de árboles. ¿De árboles? O madera, ¿no? Todos los restos, ¿no? Que de podas, no se puede ver. Pero hay acolchado vivo también, ¿no? Que podemos sembrar, por ejemplo, trébol, que va a servir para hacer los mismos funcionamientos, pero es otra forma, es como vivo en vez de una materia orgánica. Y bueno, plantas. En la permacultura damos una importancia o una prioridad a plantas perennes en vez de anuales. ¿Y cuál es la diferencia entre perennes y anuales? ¿Y por qué queremos, en general, dar una preferencia a plantas perennes? Bueno, en este caso porque la caducidad, ¿no? es correlativa al tiempo, ¿no? Son formas de lo que tú decías ayer, ¿no? O sea, si pones un árbol perenne frente a una casa, tienes sombra incluso en verano, en invierno, ¿no? Y si tienes uno caduco, en invierno no deja pasar el sol y en invierno actúa como sombra, ¿no? Un ejemplo. Ok, sí. Y al respecto de plantas, Enriquecen el suelo las plantas perennes. ¿qué? Digamos, al tercer o cuarto ciclo anual, laborean la tierra más profundamente, buscan más lejos los nutrientes y necesitas laborear tanto el suelo. Genial. Porque en la permacultura queremos evitar laborar o cavar. Entonces, si plantamos plantas perennes, significa que podemos evitar cada año laborar y sembrar y cosechar, y que significa, plantas anuales requieren mucho trabajo por nuestra parte para, cavar, sembrar, y son más delicadas plantas anuales y no son resistentes como plantas perennes y son más a las plagas. Las plantas anuales al final son más débiles. sí. La planta la planta perenne se adapta y puede, digamos, sobrevivir, ¿no? Sin tener que echarle nada, ¿no? Sí. Hay un Interland Institute en Estados Unidos, ¿no? Esa gente que está trabajando justamente en buscar variedades perennes, ¿no? Incluso de cereales, hortalizas, en fin, que no requieran la caducidad anual, justamente por eso, ¿no? Porque implica el cosechar todos los años implica una agresión a la tierra tarde o temprano, ¿no? Entonces ellos trabajan mucho esa vía de buscar, y no es por intervención genética, sino que solamente por observación de las plantas de pradera, ¿no? Para recoger aquellas que tienen mayor capacidad de ser no anuales. Sí, esto. Perfecto.
Y no significa que no somos fundamentalistas, no somos como fanáticos contra los animales para nada. Si no puedo cultivar mis tomates, no es mi revolución de permacultura. Quiero decir que damos una preferencia, porque significa que vamos a mejorar el suelo y trabajar menos y añadir más biodiversidad al huerto en general con perennes que anuales. Pero un punto importante es que no significa que no vamos a tomar o cultivar tomates, cosas que queremos muchísimo. Es simplemente una dirección en que podemos irnos para imitar la naturaleza. Y también, porque en la naturaleza, donde en el mundo natural, digamos, donde hay suelo desnudo. Desierto. En el desierto. Donde no hay mucha vida, ni agua, ni nada. Eso es clave para entender la permacultura. Que queremos imitar la naturaleza. Y en la naturaleza, los únicos sitios sin vegetación encima del suelo es un desierto. ¿Qué es el problema de labrar el suelo? ¿Qué pasa cuando labramos el suelo? Bueno, aparte de deslomas bastante, es que según como labores el suelo, el problema es que alteras las capas del suelo. Entonces las capas superficiales son las que contienen más cantidad de vida, como la boca de las plantas, y las capas de más abajo tienen menos. Entonces tú cuando le coges la capa superficial, la entierras demasiado, lo único que estás haciendo es que toda esa vida se pudra abajo. Y entonces realmente a la larga el suelo se hace mucho más estéril. Pensando en el título ese que pusiste de rizomas sociales, pues si hay conexiones debajo de la tierra que nosotros no podemos ver, cuando la cortamos la rompemos. Y ayer hablamos de la agricultura regenerativa y la idea ahí es que con animales, los animales comen la vegetación, pero no rompen la estructura de las raíces y de la vida del suelo. Entonces, un punto clave es que podemos tener una agricultura a la gran escala, una agricultura productiva, sin labrar el suelo, que es posible. Y bueno, a menudo hay permacultores que no entienden esto, y al revés, hay gente diciendo que con la permacultura no se puede cultivar a la gran escala, nunca va a alimentar al mundo. Y no es verdad esto. Y también hay maneras de aerear el suelo con, por ejemplo, fangos. También hay máquinas que pueden, en la superficie del suelo con una técnica que se llama línea clave. Hay una herramienta que entra en el suelo y crea un canal para canalizar agua, pero esto no rompe la estructura de la vida del suelo. Un solador se llama. Okay. Solador. Okay. Sí, yo quiero añadir algo sobre esto. Lo que plantea la permacultura es ir echando capas de materia orgánica y creces el suelo. Yo tengo la impresión de que para según qué cultivos es necesario, sobre todo las anuales, que se trabaje la tierra, se la prepare y se la acolche adecuadamente en profundidad. Una patata no vas a tener materia orgánica para conseguir que el suelo te crezca todos los años 10 centímetros. O sea, es necesaria una labor mínima de otros 10 o 15 centímetros en las que más yo creo que el suelo aprecia que tú cojas el compost y se lo mezcles a mano. O sea, hay parte del trabajo que es la artesanía de la relación con el suelo. Y a una cierta profundidad y de una cierta manera yo creo que hasta es buena labor. No vas a hacer una labor en 70 hectáreas, como la finca de Austria. Pero en el nivel 1, lo recomendable es meter las manos y el compost y la tierra, trabajarlo de una manera intensa que jamás harás
en el nivel 3 o en el 4 porque no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, o sea, me venía así justo lo que estabas diciendo, que estoy de acuerdo en parte, pero también he visto experiencias o gente que, o sea, que por ejemplo para las patatas, lo único que han hecho es meterlas en pilas de paja, tal cual en el suelo, y ya has generado un acolchado tremendo y o sea, yo he estado currando allí y sacando patatas como locos, vamos, o sea, y produciéndose constantemente. Entonces, o sea, como que también, o sea, que las fórmulas y la creatividad en lo que decíamos, ¿no? El problema es la solución o tal, pues que también a veces depende, ¿no? O sea, como que lo dejaría ahí un poco como... En un huerto de 500 metros cuadrados, el factor limitante puede que sea más la materia orgánica, a no ser que la compres. Por eso Entonces, si te estableces relaciones de mercado, perfecto. Todo se compra, la materia orgánica es relativamente barata. Pero puedes tener más tiempo para trabajar tu tierra que materia orgánica para dedicarte a mulchar todo a medio metro o a 30 centímetros. Entonces yo creo que la tierra valora que se la mezcle con el compost que te has sido capaz de producir con todos tus restos y los de los vecinos. Porque con 300 metros, no hablamos de 60 hectáreas, con 300 metros cuadrados de huerto, 500 metros cuadrados de huerto, lo que tú produces no da para tener materia orgánica adecuada para una regeneración mínima de toda la superficie óptima, no vamos a decir mínima, mínima sí, óptima. Bueno, creo que es un debate. Sí, creo que también hay abonos verdes que puedes cultivar para tener materia orgánica y es un debate. Hay varias y también se puede hacer un cálculo de cuánto costaría en energía de fuente de petróleo y gastos económicos para comprar acolchado en vez del tiempo de labrar el suelo también. Pero no somos dogmáticos y no somos fundamentalistas. Si alguien quiere hacer una técnica parecida, guay. Pero en general, la idea es que no queremos dejar el suelo desnudo, porque esto es muy grave para el suelo. ¿Alguien tenía...? Sí. Por ejemplo, en la agricultura regenerativa una cosa que se hace es que tú no tienes el ganado permanentemente en un sitio, porque entonces sí se produce una erosión grande del suelo. Entonces a lo mejor lo que haces es que vas cambiando, si tienes vacas o otro tipo, vas cambiando con cercas móviles, vas cambiando el ganado de sitio. Y entonces a lo mejor está una semana en un sitio, otra semana en otro, y luego hasta que vuelve a llegar a ese primer lugar, ha dado tiempo para que la tierra se regenere. Porque tenemos el concepto de que el ganado lo que hace muchas veces es dejar absolutamente erosionado el suelo, pero con determinadas técnicas es posible que sea beneficioso. Y pues nada, tengo un último punto que en la permacultura pensamos a menudo en las tres dimensiones. Y me acuerdo bien cuando he empezado a aprender de la jardinería, pensaba solamente en como dos dimensiones, como líneas de plantas, pero cuando he descubierto la permacultura pensaba más en, por ejemplo, trepadoras, y cómo podemos utilizar espacio vertical. Porque muchas veces, bueno, aquí en esta zona no, como en la ciudad, pero normalmente en el campo hay más espacio horizontal y en la ciudad más espacio vertical. Pero realmente en cualquier sitio puede ser una buena técnica de utilizar espacio vertical. No solo para utilizar todo el espacio que tienes, pero por ejemplo para hacer cortavientos o para dar sombra a una planta que requiere sombra. Si tienes más estructura vertical, significa que plagas de bichos es más difícil para ellos entrar en un sitio con una estructura como un bosque, que por ejemplo un monocultivo, o aún plantas diversas pero del mismo altura. Bueno, pues quizás podemos... ¿hay algunas preguntas, dudas, insultos, comentarios? Yo estoy pensando
en lo que te comentaba antes, de que el año pasado probé a no modificar la estructura del suelo y simplemente plantar lo que yo quería plantar y no salió nada. ¿Qué pasa ahí? O sea, porque ahí se supone que el suelo está trabajado, que tiene, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Porque esto no va. Bueno, necesito más información sobre el suelo, el sitio que plantaste, cuándo, cómo. Pero se puede, en todo caso, se puede aerear el suelo con una fanga en vez de labrar. Pero bueno, quizás puedes explicar más sobre lo que hiciste. No hice nada, o sea, lo que hice fue conservar el suelo y sembrar lo que quería yo sembrar, ¿sabes? Entonces, la gente me decía, van a competir las plantas, y yo pensaba, bueno, si en permacultura se pone trébol y se plantan cosas y no entran en competencia y estoy respetando la estructura del suelo, pues a lo mejor no, pero sí, tenían razón, compitieron las plantas y lo que yo planté no, o sea, era súper pequeñito y no salía para nada. Entonces, sí, para eso, desde la permacultura te habían dicho que lo que necesitabas era, para evitar que hubiera competencia, mulchar. Por eso es mucho. Pero claro, eso requiere mucha materia orgánica para realmente... Y si no, ir a mano y durante un mes o 2 meses, a mano ir quitando lo que no es lo que tú quieres que tenga, para que el conjunto del ecosistema tenga la señal de que sí, que no. O sea, la planta se sienta cuidada, no da mucho, que la planta se sienta cuidada, y cuáles quitas porque tú consideras que son adventicias o acompañantes. Pero esa relación con... Es importante, uno, que no den sombra a tus plantas. Sí. Hay algunas plantas que son más sensibles que otras, además, a las hierbas. Las remolachas las acelgas son más sensibles a las hierbas que otras. O sea, a lo mejor tienes que hacer más trabajo para quitarle. Y luego, que esas plantas adventicias no vayan a florir en semillas, porque entonces lo que ocurre es que acaban ahogando a las otras. O sea, que puedes dejarlas ahí mientras no hagan mal, o sea, pero en un momento determinado a lo mejor tienes que quitar algunas. Yo lo que recomiendo en esta latitud es quitarlo a mano, y con lo que has quitado muchas. Entonces, quitas a mano, si se arranca a mano, lo muchas. Y si simplemente lo que haces es le cortas el tallo porque está bien enraizado, respetas la raíz y lo vas poniendo alrededor de donde lo has quitado. Y una cosa, la sombra, hay sombra que es sombra física, es la cuestión de luz, pero las plantas tienen sombra astral. Sí, el halo en las plantas existe, entonces hay halos de competencia en los que tienes que saber leerlos para facilitarle a una planta, y hay árboles de sombra que pueden quitarle luz, que en verano es bueno, pero su cuerpo astral, digamos, está haciendo otro tipo de presión distinta, con lo que a veces no es compatible un árbol que da sombra porque le da otra sombra que es más poderosa que la... ¿Entendéis? O sea, que es una cuestión también luego de ir viéndolo. Pero las plantas no solamente es una cuestión de luz, y les veis a dónde se acepta y dónde no acepta que haya proximidad. Ves dónde hay plantas más debilitadas o más grandes en función de la potencia del halo que tienen los que están alrededor. ¿Me puedes definirlo de la sombra astral? Que me queda un poco complejo. Sí, la sombra astral. Bueno, pues todo cuerpo tiene en torno suyo... Bueno, pues es cuestión experimental, ¿no? Cualquier cuerpo tiene en torno suyo un campo. Entonces, los primeros campos son más bien electromagnéticos y son más evidentes, pero a medida que te vas separando del cuerpo son más sutiles, pueden no captarse con ningún principio electromagnético, pero sí se cogen con varillas, y las plantas son extraordinariamente sensibles a esos cuerpos, a espacios, digamos, a territorios. O sea, probablemente esta distancia, aunque yo no supiera que yo estoy aquí, le resultaría incómoda. ¿A ella o a la planta? A ella. Estoy hablando entre personas ahora. O sea, a las plantas le pasa lo mismo, hay distancias que tienes que ir viendo. Entonces hay plantas que les encanta estar juntas, y a otras que ves que es que no se llevan. Y para eso, leer lo que han hecho, por ejemplo, la judía verde y el maíz van muy bien juntas. Ahora mismo es el momento además de ponerlas, lo que decía antes de tirar para arriba. Pero hay otras que... Hay frutales que debajo es muy difícil poner cosas. No hay efectos químicos, ¿no? Efectos alelopáticos que llaman de influencia. Sí, pero los alelopáticos son en raíz, no siempre en cuerpo, en el vuelo. Ayer nos contaban una experiencia... Esto es más de la biodinámica, de los cuerpos astrales. Por anécdota que dice Franco, ayer nos contaron una experiencia por la mañana, en un sitio que estuve, en Italia, en una comunidad que estaba estudiando las vibraciones de las plantas y hacer música. Entonces, todas las plantas emiten música y tienen una vibración que con unos aparatos que tienen puestos emiten la vibración de cada planta. Entonces, según la persona que se acerca, cambia la música.
Hay personas que consiguen generar un volumen mucho mayor. O sea, es una experiencia que creo que es increíble. No sé dónde me enteraré si lo mando por correo electrónico si queréis. Pero no sé exactamente dónde es. Pero vamos, es absolutamente increíble. Que hay una capacidad energética y en función de quién se acerca, de si pones otra planta alrededor, cambia la sinfonía. O sea, que claro, claramente somos muy ignorantes en muchas cosas, ¿no? Hay una cosa... Bueno, que lo que no he entendido bien, bueno, a mí me interesa mucho lo de los temas de los campos, igual porque soy física, entonces el tema de las varillas de que hablabas, al final si es una cosa que una varilla capta, se podría captar como un campo físico, ¿no? No. ¿Qué tipo de campo? No, los Harman, las líneas Harman, no sé si permacultura, supongo que sí, ¿no? ¿Líneas Harman? Harman, sí. Son campos sutiles. Campos, pero sí, las no son electromagnéticos, no las detectas con sistemas magnéticos. ¿Qué tipo de campo es? Pues se llaman campos sutiles. Sutil. Son campos sutiles. Con líneas magnéticas que están en el territorio. Magnético, o sea, es un campo. No son los campos magnéticos. Es más sutil que el magnético. Son más sensibles los seres vivos que aparatos que miran cuestiones de campos magnéticos o eléctricos. Los ejemplos de las Harman es sitios buenos para dormir, pueden ser química y físicamente, incluso electromagnéticamente igual, todos los sitios de una habitación, pero no duermes igual en uno que en otro. Hay sitios donde los gatos prefieren dormir y otros donde prefieren los perros. Todo el planeta está surcado de líneas Harman. Pues es una de las cosas que yo pensaba que la permacultura. Si la permacultura es observación, ¿vale? De lo visible. Vamos a meter lo invisible. No, es que me encantaría, pero yo veo con las manos. Sí, vemos con las manos, el tacto. Pues una varilla Harman es simplemente cógela y experimenta. Es experimentar con tus manos. No lo ves con los ojos, hay cosas que puedes sentir con la piel. Y se ve con los ojos. Entonces sabréis a todos los sentidos, ¿no? Otros seres, ¿no? O sea, con las plantas, por ejemplo, tú puedes ver los efectos. Tú puedes llevar a una pradera y ver que en un sitio hay una calva. Y no sabes por qué hay una calva. Pero eso es un efecto de algo que sucede ahí. Sí, hay signos, ¿no? Señales que te están... ¿Tiene que ver con el agua o tiene que ver con distintas cosas? No es un solo factor el que influye. No, pero tú puedes ver los efectos. Yo sé que se puede leer los signos, y que los signos hay que saber leer, los códigos existen. Pero hay niveles en que, ¿cuál es el nivel de lectura en que tenemos que... Es que la palabra astral me produce escalofríos. ¿No? Astral, lo siento, yo pensaba que permacultura a lo mejor lo utilizaba, en mi dinámica se utiliza. Por haber introducido un elemento... No, yo como ella, pues, vengo de la ciencia también y yo lo que he aprendido es que no sabemos, o sea, en la ciencia eres capaz de demostrar una serie de cosas y hay otras que no eres capaz de demostrar, pero eso no quita para que pueda decir que sean verdad o no sean verdad. Entonces, si desde esta tendencia intentamos observar, pues si hay gente que tiene la capacidad de observar unas cosas, yo no tengo por qué creer o dejar de creer que ellos son capaces de verlo o no verlo, porque se ve desde muchos puntos de vista, con los ojos, con las manos. Entonces, bueno, pues hay un señor que viene y me dice, yo veo esto, y yo digo, pues yo no lo veo, pues ya está. ¿Sabes? A mí, ¿qué puedo decir a nivel científico? Pues muy bien, pues tú lo ves, pues yo no lo veo. Ya está, pues si yo llego a un momento en el que tengo esa capacidad, pues esa sensibilidad para verlo, y si la ciencia llega a un momento en el que es capaz de verlo, pues sí, y a lo mejor ese señor que lo ve, pues está flipando. Bueno, pues está flipando, pero tampoco tiene nada de malo. ¿Entiéndeme? No, pero vamos a ver, funciona con lo transmisible, con lo común. Si la mayoría no podemos ver en determinadas cosas, no significa no reconocer el derecho o la capacidad o lo que tenga ese otro para ver lo que los demás no vemos. Yo comparto contigo que hay realidades hay muchas y verdades hay muchas, ¿no? Pero las verdades comunes son las más o menos las que pactamos para entendernos. Entonces, digo que la observación, el principio de observar, ¿no? Me parece un principio interesante. El principio biomimético me parece interesante, ¿no? Copiar me parece, ¿no? Entonces me parece bien, entonces, pero eso también es parte de lo transmisible, ¿no? De lo que podemos comunicarnos entre todos para aprender. Lo otro
es un derecho que tiene la gente a tener más sensibilidad que otras. Pero yo creo que es intuición también, que los animales la tienen y nosotros la hemos matado. O sea, que está ahí, eso es observación también en la naturaleza. Perrito, una observación muy rápida también. Para aprender matemáticas hace falta un periodo de iniciación largo, un adiestramiento y un buen maestro que lleve una tradición de miles de años aprendiendo matemáticas. Y la agroecología Y es la razón pura, la agroecología también. Para sentir esas cosas es un proceso de aprendizaje y de acostumbrarse a que el organismo se proyecte hacia una cosa distinta a lo que serían los números simplemente. Es una cuestión de aprendizaje y de adiestramiento. Como lo que pasó con el tsunami, que los animales salieron corriendo lo primero, y los seres humanos nos quedamos ya ahí, porque no lo veis, ¿vale? Sí, dejado ahí está nosotros.